Lo que está ocurriendo en Rusia es algo que ha captado la atención de todo el mundo. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, la economía rusa ha sido blanco de sanciones, bloqueos y fuertes restricciones internacionales. La guerra, lejos de ser un conflicto breve como inicialmente se había planeado, ha transformado drásticamente el panorama geopolítico, con consecuencias severas para Rusia. Sin embargo, y aquí está lo más sorprendente, la economía rusa ha mostrado señales de recuperación que muchos no esperaban. A pesar de los golpes que ha recibido a nivel financiero y comercial, Rusia no solo sigue en pie, sino que ha logrado un crecimiento económico que ha dejado a más de uno perplejo. Así que, la pregunta es inevitable: ¿puede Rusia realmente recuperarse y ganar la guerra? Buenas a todos, financieros personales. Hoy vamos a explorar este interrogante, desglosando los acontecimientos actuales, analizando las cifras económicas y revisando cómo la maquinaria militar rusa ha soportado el embate de un conflicto prolongado. Si te interesa saber si este aparente renacimiento económico de Rusia es real o simplemente una ilusión pasajera, quédate, porque vamos a desmenuzar cada aspecto en detalle. La guerra en Ucrania, un conflicto mucho más largo de lo esperado. Desde que las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Ucrania en febrero de 2022, el conflicto ha demostrado ser mucho más complicado de lo que Putin y su círculo más cercano habían anticipado. El plan inicial era una guerra relámpago, en la que las fuerzas rusas tomarían Kiev en cuestión de días, desestabilizando rápidamente al gobierno ucraniano y forzando una rendición antes de que la comunidad internacional pudiera reaccionar de manera efectiva. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. La resistencia ucraniana, fuertemente respaldada por armamento, inteligencia y recursos de Occidente, ha logrado repeler muchos de los avances rusos, recuperando territorios ocupados y debilitando a las fuerzas invasoras. El conflicto, lejos de resolverse en pocas semanas, ha entrado en una fase prolongada de desgaste, con el frente sur y este de Ucrania como puntos clave, donde ambas partes luchan por el control. En medio de esta guerra, las sanciones económicas impuestas a Rusia por la Unión Europea, Estados Unidos y otros aliados occidentales han sido, sin duda, un elemento central. Las sanciones buscaban no solo cortar el acceso de Rusia a recursos y tecnología cruciales para su esfuerzo de guerra, sino también debilitar su economía para hacer insostenible la continuidad del conflicto. Si te está gustando el video, deja tu like. Sanciones sin precedentes. Un golpe duro para Rusia. Las sanciones que Occidente impuso a Rusia tras la invasión de Ucrania son de una magnitud sin precedentes. Su alcance es masivo y se centraron en tres áreas principales: comercio, finanzas y la élite oligárquica cercana a Putin. Número 1. Restricciones comerciales. En el ámbito comercial, las sanciones impidieron la exportación a Rusia de productos clave como microchips y tecnología avanzada, materiales esenciales para la fabricación de armamento y equipos militares. Esto no solo buscaba paralizar la capacidad de Rusia para producir nuevas armas, sino también limitar su acceso a herramientas tecnológicas que podrían utilizarse en otros sectores industriales. Además, el objetivo más visible fue el gas y el petróleo. La principal fuente de ingresos del Kremlin proviene de la venta de hidrocarburos, por lo que Europa, que dependía en gran medida del gas ruso, tomó medidas para reducir esa dependencia lo más rápido posible. Antes del conflicto, aproximadamente el 40% del gas que consumía Europa provenía de Rusia, lo que le daba al Kremlin un arma económica muy poderosa para chantajear a Occidente. Número 2. Bloqueo financiero. En el frente financiero, las sanciones congelaron activos rusos en el extranjero, incluidos los depósitos en bancos internacionales. Esto dificultó que el gobierno ruso accediera a divisas extranjeras. Además, Rusia fue expulsada del sistema de pagos internacionales SWIFT, lo que hizo mucho más complicado para las empresas rusas realizar transacciones comerciales globales. Número 3. Sanciones a los oligarcas. Por último, las sanciones dirigidas a los oligarcas rusos, muchos de los cuales forman parte del círculo más cercano a Putin, buscaron presionar directamente a las personas con mayor influencia política y económica en el país.
Se les congelaron cuentas, bienes y propiedades en el extranjero, lo que afectó su capacidad para maniobrar financieramente y forzó a muchos a mantener sus activos dentro de Rusia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo saber en comentarios. La resiliencia económica rusa. ¿Cómo ha resistido el país? A pesar del impacto inicial que tuvieron las sanciones, la economía rusa no se ha desplomado como muchos expertos predijeron al principio del conflicto. De hecho, un crecimiento económico del 4% en el segundo cuatrimestre de 2023 ha generado sorpresa en el ámbito internacional. Este dato ha desafiado las expectativas de los economistas occidentales, que anticipaban una recesión prolongada y profunda en Rusia. Pero ¿cómo ha logrado Rusia esta sorprendente recuperación? Hay varios factores que explican esta aparente resiliencia. La economía de guerra rusa. En primer lugar, es importante reconocer que el crecimiento económico de Rusia no ha sido un crecimiento típico. A menudo, cuando hablamos del crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, nos referimos a la producción de bienes y servicios que aumentan el bienestar de la población general. Sin embargo, en el caso de Rusia, el crecimiento del PIB ha estado impulsado principalmente por la producción militar y los esfuerzos relacionados con la guerra. La producción de armamento, equipos militares y suministros bélicos ha experimentado un aumento considerable. Sectores como la manufactura de productos metalúrgicos, ópticos y aeronáuticos han registrado un crecimiento acelerado, mientras que la producción de bienes de consumo como automóviles y electrodomésticos ha caído en picada. Esto significa que, aunque la economía rusa está creciendo en términos absolutos, la calidad de vida de los ciudadanos rusos no necesariamente está mejorando. Burla a las sanciones. El comercio con terceros países. Otro factor clave ha sido la capacidad de Rusia para eludir algunas de las sanciones comerciales impuestas por Occidente. Aunque Europa ha dejado de comprar directamente gas y petróleo a Rusia, el país ha encontrado otros mercados para sus productos energéticos. India, China y varios países de Oriente Medio han aumentado significativamente sus compras de crudo ruso, lo que ha permitido que el Kremlin siga obteniendo ingresos por la exportación de hidrocarburos, aunque a precios más bajos. Este sistema de comercio indirecto también ha permitido que países europeos sigan comprando productos derivados del petróleo ruso. Por ejemplo, India puede comprar crudo ruso, refinarlo y luego venderlo como gasolina o diésel a Europa, eludiendo técnicamente las sanciones. Aunque Rusia recibe menos dinero en este proceso debido a la intervención de intermediarios, sigue siendo capaz de vender su petróleo en el mercado global. Además, en lugar de utilizar el sistema SWIFT para las transacciones financieras, Rusia ha desarrollado su propio sistema de pagos internacionales con el apoyo de países como China. Esto ha permitido que Rusia siga comerciando con el mundo exterior, a pesar de las restricciones impuestas por Occidente. El control de la moneda y los flujos de capital. Otro aspecto importante ha sido el control estricto que el gobierno ruso ha ejercido sobre los flujos de capital y la moneda nacional. El Kremlin impuso restricciones severas sobre la salida de capitales para evitar una fuga masiva de divisas extranjeras. Al mismo tiempo, obligó a las empresas exportadoras a convertir sus ingresos en dólares y euros a rublos, lo que ha ayudado a estabilizar la moneda rusa a corto plazo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el rublo ha experimentado una depreciación significativa desde el inicio de la guerra. Después de un breve periodo en el que se fortaleció tras las primeras sanciones, la moneda rusa ha ido cayendo de manera constante, lo que refleja la tensión económica subyacente en el país. ¿Es sostenible la recuperación de Rusia? Aunque los datos recientes muestran un crecimiento económico, es importante preguntarse si esta recuperación es sostenible a largo plazo. Aquí es donde empiezan a surgir serias dudas sobre la capacidad de Rusia para mantener su esfuerzo de guerra y su estabilidad económica en los próximos años. El impacto del déficit fiscal. Uno de los problemas más graves que enfrenta Rusia es su creciente déficit fiscal. A medida que la guerra se prolonga, el costo de mantener un ejército en el frente y reponer las pérdidas de material bélico es cada vez mayor. Los ingresos por la venta de petróleo y gas han disminuido en comparación con los niveles previos a la guerra.
mientras que el gasto militar se ha disparado. Esto ha creado un agujero en las finanzas públicas rusas que el Kremlin ha intentado tapar con recortes en otros sectores del presupuesto, así como con la emisión de deuda. Sin embargo, si la guerra continúa, es probable que el déficit siga aumentando, lo que podría llevar a una crisis fiscal en el mediano plazo. Ahora bien, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Rusia puede realmente recuperarse y ganar la guerra? ¿O estamos viendo los primeros indicios de una derrota inevitable? Lo que es seguro es que el conflicto está lejos de terminar, y las consecuencias de esta guerra se sentirán durante muchos años más. Si te ha gustado el video, deja tu like, comenta y suscríbete al canal.